Hola amigos de Somos. Hola. De nuevo, Juliana. y Jairo. Hoy, bueno, como siempre lo hacemos, queremos hablarle del tema que hemos tratado, pues los que nos siguen en las redes sociales han visto los versículos, hemos estado leyendo Romanos. Hay un tema muy interesante que a los dos pues, nos puso a pensar mucho, y es acerca de pues, la ley del pecado y viviendo en el Espíritu. Es un capítulo muy controversial, el capítulo 7. El 8. Y el 8, sí, bueno, pero más el controversial el El 7 7. que el 8. Cuando Pablo habla acerca de la ley del pecado, cuando él dice, literalmente, dice, yo quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo que yo quiero. Mi hombre interior quiere obedecer la ley de Dios, pero mis miembros, o mi cuerpo, mejor dicho, diciéndolo de otra forma, está sujeto a la ley del pecado. Entonces siempre termino haciendo lo malo que no quiero y no hago el bien que quiero hacer. Entonces, de hecho, de aquí han salido muchas doctrinas donde dicen, ve, si Pablo dice esto es porque más adelante Pablo dice, me he dado cuenta de algo, que lo que peca es el pecado que mora en mí, no soy yo sino el pecado que mora en mí. Y eso nosotros podíamos malinterpretando y decirme, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos, podemos pecar y todo, porque Pablo dijo, ya no soy yo el que peco, sino es el pecado que está en mí. Es mi carne. En mi carne. Y no es así. Y no es así. Nosotros debemos entender algo muy importante, y es lo que sigue en el capítulo 8, donde Pablo dice, bien, listo. Nosotros lo interpretamos así. Lo que dije anteriormente, lo que quiere decir es que mientras nosotros estemos en este cuerpo de carne, siempre vamos a tener inclinación al pecado. Siempre vamos a tener la tentación. Porque de hecho la santidad, como lo hablábamos, no tiene un fin, o sea, no es día tras día llegué a ser santo, por ellos. sino es como que voy caminando, listo, ya soy santo y de aquí en adelante soy santo. No, la santidad es un camino a lo largo de la vida hasta que muramos y nos encontremos con nuestro Padre Creador. Y es cuando Pablo nos manda y nos dice, aprendamos a vivir en el Espíritu. Si bien nuestro cuerpo está sujeto a pasiones, porque incluso Jesús fue tentado. Así es. Cuando estuvo en el desierto, esos 40 días, fue tentado. Y si fue tentado era porque pues, él también, como humano, esa parte humana que tenía esa inclinación a pecar. Pero eso no quiere decir que entonces estaba apartado de Dios. Si nosotros vamos más atrás en la Biblia, Elías, dice que él oró. Primero dice, en Santiago nos lo recuerda, dice que fue un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Un hombre común y corriente, con tentaciones, con enojos, con pecado. Pero oró fervientemente por 3 años para que no lloviera. Y no llovió. Se oró para que no lloviera durante 3 años y no llovió. Y luego volvió y oró y volvió el agua sobre la tierra. Y esto ¿qué nos dice a nosotros? No es que Dios nos llame y nos diga, tienes que ser perfecto, tienes que ser, porque somos hombres, somos humanos. Mientras estemos acá no podemos alcanzar la perfección. Dios lo que nos pide es que tengamos un corazón dispuesto, ¿no? Como tú decías, un corazón quebrantado, un corazón dispuesto a obedecer su palabra, a seguir su camino y a entender que vamos a fallar. Así como cuando Jesús le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces. Y Pedro decía, no, Jesús no le estaba diciendo, te lo digo para que no lo hagas, no, va a pasar, vas a pecar, me vas a negar, ya. Y no por eso él dejó de ser el discípulo, esa roca fuerte, ese hombre que sanaba a los enfermos con su sombra, solo con pasar por el lado de ellos, porque se arrepintió. Y de eso se trata nuestra vida, de eso es lo que nos viene a decir Pablo. Tengan en cuenta que mientras estemos en este mundo, nuestra tendencia a pecar va a estar. Pero ustedes, que decidieron seguir el camino de la cruz, el camino de Dios, estamos llamados a vivir en el Espíritu. Porque, bueno, tiene que ver, pues no es bíblico, pero hay un dicho donde es como un refrán asiático, bueno, que habla de 2 lobos, ¿no? Que dice que hay una lucha interior entre nuestro cuerpo, que hay un lobo negro, un lobo blanco, bueno, representan el bien y el mal. Y el niño le pregunta al abuelo, bueno, ¿y cuál lobo es el que gana en esa lucha? Y él le responde sabiamente, pues aquel al que tú alimentes más. Y así es en nuestra vida espiritual, el espíritu y la carne. ¿Qué es lo que va a predominar en nosotros? Aquello que nosotros alimentemos más. Si nos alejamos de Dios y alimentamos la carne, va a ser la carne la que domine. Si nos aferramos a Dios y empezamos a alimentar el Espíritu, pues va a ser el Espíritu el que empieza a guiar nuestra vida, el que empieza a cambiar nuestras acciones,
que nos empieza a hacer personas diferentes y nos va a liberar del pecado, porque nosotros entendemos que el pecado es esclavitud. Y la Biblia lo dice, que está en pecado es esclavo. Y si analizamos muchos pecados, o si no todos los pecados, los podemos comparar con un vicio, ¿no? Como cuando alguien es adicto a algo. Como que sabe que esto me está haciendo daño, que esto me está afectando, pero es que no lo puedo dejar. Lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, sí, lo necesito y me hace falta y sí, me estoy destruyendo, pero es que no, lo necesito, no puedo dejarlo, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar tal cosa, tal otra. Así es el pecado, de la misma forma. Pues por eso Pablo dice en el capítulo 7 que ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pues si tenemos claro que el Señor Jesucristo, el sacrificio de la cruz, pues rompió todas esas cadenas del pecado. Y como decía mi esposo, desde que estemos en esta carne, día a día vamos a pecar. Y no importa el tamaño del pecado, pero es pecado. Que tan grande sea como para nosotros sea algo terrible o una mentirita piadosa que no pasa nada, es pecado. Pero sí primero reconocer, ir delante de Dios y pedir perdón, pero un perdón que salga de bocas para afuera y sea un actuar diferente. Que cada vez que estemos en la tendencia de caer, como que no, yo me voy a frenar y pedirle a Dios que sea guiando a través del Espíritu Santo nuestra vida, nuestro caminar y ser testimonio de ello. Entonces los invitamos a leer el libro de Romanos, esa carta larga, porque pues todavía no sabemos en dónde termina, sí, pero que es de gran ejemplo para nosotros, para tomarlo en nuestra vida y apropiarnos de ello, de que queremos hacer grandes cambios, de que queremos de verdad reconocer a Dios y glorificarlo en todo lo que hagamos, a pesar de que el día a día, nuestro vivir, el trajín, pues nos lleve a descarriarnos un poquito, pero bueno, Dios, en ese momento pedir perdón, ojalá sea en ese momento y o más adelante, pero siempre reconocer que como humanos pues caemos, pero que Dios es el que nos fortalece, el que nos levanta y el que nos vuelve a llevar en ese camino de libertad. Así es. Y para terminar, algo que yo siempre he dicho y lo he pensado: el obedecer a Dios no debe convertirse en una carga para nosotros. Nosotros miramos, Pablo era feliz predicando, feliz cumpliendo la palabra. ¿Y por qué? Porque él entendía y debemos entender que los designios, los mandamientos, los consejos que Dios nos da a través de su palabra no son para imponernos cargas, sino es porque es bueno para nosotros. Sí. O sea, no es que cuando nosotros pecamos, ahorita lo hablábamos con mi esposa, no es que ay, pequé y yo se puso triste y perdón, Señor, no. No, porque Él es Dios. Nosotros no podemos decir que porque yo fallé, entonces ya Él dejó de ser tan Dios porque yo pequé. Debemos entender que cuando nosotros desobedecemos a la palabra de Dios, el mal es para nosotros. Así es sencillo, nos estamos afectando a nosotros mismos cuando desobedecemos su palabra. Cuando lo obedecemos, estamos trayendo bendición a nuestra vida, porque todo lo que Él pone en su palabra para que nosotros hagamos es porque Él sabe que es bueno para nosotros. No es ninguna carga, no es nada, es más bien un regalo y una bendición. Y bueno, para terminar, quiero dejarles que aquí Pablo nos dice que Él no promete que el creyente solamente le sucederán cosas buenas o placenteras. Lo que sí es que aún las experiencias difíciles que se describen en ese capítulo 8 deben ser usadas para nuestro bien dentro del plan general que Dios está llevando a cabo. Así es. Entonces no todo es color de rosa, pero siempre que estemos firmes a nuestro Padre Celestial será más ameno en las cosas. Amén, muy cierto. Muchas gracias, amigos, por ver este video, por escuchar este audio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram. Hasta una próxima. Chao, chao.